Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. Hace miles de años el ser humano evolucionó y empezó a trabajar la madera con herramientas. Y después de usar la piedra para cortar una madera, lo que inventó fue una escuadra. Y como sabemos, esta escuadra, la típica escuadra de carpintero, es la herramienta probablemente que exista en todo taller de carpintería. Y allá como por el 14.500 a.C., la escuadra se diseñó de una manera y siguió su curso hasta el día de hoy. Y en el último tiempo, obviamente, es una herramienta que, como todas, fue evolucionando. De la escuadra típica de carpintero evolucionó a esta que se llama escuadra combinada, que nos permite mover la regla y hacer diferentes usos. Y también se inventó en el último tiempo lo que se llama la escuadra rápida. Esta escuadra rápida tiene un montón de usos. Si te interesa saber todos estos usos, puedes buscar acá en YouTube, o si no, deja un comentario y hago un video. Pero del 14.500 a.C. a hoy, 2021 después de Cristo, la escuadra evolucionó y la semana pasada me compré esta escuadra llamada escuadra 3D de la marca Wallcraft, que en este video te va a mostrar la cantidad de cosas y usos que tiene en este pedacito de plástico. Así que arrancamos. El primer uso y más básico es el de poder marcar una madera a 90 grados, es decir, que desde el canto poder marcar a 90 grados. Eso significa que nosotros podemos deslizar esta escuadra por un canto y poder marcar tanto acá como 90 grados como acá 90 grados. Y de la misma manera puedo marcar 45 grados. Siguiendo con los ángulos podemos ver que tanto de un lado como del otro tiene un transportador y tiene marcado los ángulos más comunes. Eso quiere decir que yo puedo marcar 45 grados, puedo marcar 30 grados, puedo marcar 60 grados o cualquier ángulo que esté dentro de esta línea. También en la parte de acá arriba tiene marcados los ángulos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 grados. Eso significa que yo apoyando sobre el canto puedo decir que acá hay 50 grados con respecto a este ángulo pivot. Es decir, yo puedo marcar acá 50 grados y después puedo unir la línea. Y esta línea está a 50 grados de esto. Otra funcionalidad que tiene es esta regla que mide profundidad. Es decir, yo puedo poner acá y puedo decir que acá hay 20 milímetros, acá hay 40 milímetros, o si ya hay algo, un agujero o lo que sea, yo puedo medir a qué profundidad está. De la misma manera hay acá del otro lado una regla de 5 centímetros que también me permite marcar profundidad hasta 50 milímetros. Otra funcionalidad que tiene es esta grilla que tiene marcado del 0 al 10, o sea, es decir, cada 1 milímetro, y del 10 al 20, del 20 al 30, así hasta 55 milímetros, en las que podemos marcar cualquier milímetro una línea paralela. Es decir, por ejemplo, yo quiero marcar a 32 milímetros del borde una línea paralela, entonces busco el 30, 31, 32, entonces este agujero lo que permite hacer es marcar a 32 milímetros una línea paralela, y así hasta 55. También esta escuadra tiene este sombrero, que lo que me permite es usar esta regla, en la que tengo una regla de 15 centímetros. Tiene la particularidad que este sombrero está a 9 milímetros de distancia. Eso significa que si nosotros estamos trabajando con madera de placa de 18 milímetros, como por ejemplo un pedazo de MDF, nos garantiza que está en el centro de la placa. También es una herramienta muy útil si tenemos que marcar sobre una superficie redonda, dado que al ser a 90 grados, lo que nos va a permitir es poder marcar o también a 45 grados. Y por último tiene toda una regla con distintos diámetros para poder tener como referencia para poder medir ciertos elementos, como por ejemplo puede ser una mecha para saber el diámetro de una mecha, en este caso es una mecha de 8 milímetros, o de un tarugo, que también es de 8 milímetros, como también de una varilla de madera, en la que por ejemplo esta es de 10 milímetros y entra perfecto en este agujero. Tenemos de 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8 y 10. Bueno, esto fue la escuadra 3D de la marca Wallcraft. Tiene una semana de uso. La realidad es que la compré porque quería tener esta grilla que sí me pareció muy cómodo para poder marcar de manera precisa y paralela a ciertas medidas. Y la verdad que la empecé a usar y la empecé a usar de todos lados y realmente es muy cómoda, muy livianita, muy cómoda para tener en el taller. La verdad es que le encontré estos 8 usos, esto de marcar escuadra, marcar ángulos con este bisel que tiene todos los ángulos, escuadra de ángulos comunes también para marcar, y sobre todo esta grilla de puntos que la verdad que me parece súper cómodo tener. Si te surge alguna duda sobre esta o cualquier otra escuadra, déjame acá un comentario que si lo sé te lo respondo, y si no lo googleo, lo investigo y te lo respondo igual, dentro de lo posible, obviamente. Así que nos vemos en el próximo video.